Buenas tardes. Nos encontramos en el conversatorio Centralismo y Federalismo en la Historia Constitucional de Colombia. Con el apoyo de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, continuamos con el ciclo de conversatorios en Historia Constitucional, como antesala a la conmemoración de los 200 años de la Constitución de Villa del Rosario de Cúcuta de 1821. Que celebraremos en el 16º encuentro de la jurisdicción constitucional que se llevará a cabo los días 6, 7 y 8 de octubre. En esta oportunidad conversaremos con el profesor Hernán Alejandro Olano García acerca de la persistente tensión que hubo entre centralistas y federalistas, causa de muchos conflictos y guerras civiles en el siglo XIX, debido a las dificultades para delimitar el poder de la capital y el de los centros regionales. Disputa que después, en el periodo de la Federación, tuvo lugar nuevamente entre 1858 y 1886 y fue resuelta a favor de un modelo centralista en la Constitución de 1886. El profesor Olano centrará su intervención específicamente en el periodo comprendido entre 1810 y 1815, periodo conocido por todos como la Patria Boba. El doctor Hernán Alejandro Olano es abogado de la Universidad La Gran Colombia. Cuenta con 2 maestrías en Derecho Canónico y en Relaciones Internacionales, un doctorado en Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Javeriana. Realizó estancias de investigación postdoctoral en Derecho Constitucional en la Universidad de Navarra y en Historia en la Universidad del País Vasco. Actualmente ejerce como rector en la institución universitaria Colegios de Colombia, UNICOC. También es investigador senior de MinCiencias y catedrático de prestigiosas universidades, así como miembro de las academias colombiana, panameña, guineo-biseana y boyacense de la lengua, de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, de las academias colombiana y bogotana de Historia Eclesiástica y del Instituto Colombiano de Historia del Derecho. Además, es presidente de la Academia Patriótica Nacional Antonio Nariño. En nombre del señor presidente de la Corte Constitucional, el doctor Antonio José Lizarazo Ocampo, le doy la bienvenida, profesor Olano. Adelante. Doctora Paula Robledo, muchísimas gracias por la presentación. En primer lugar, quiero agradecerle al doctor Antonio José Lizarazo Ocampo, presidente de la Corte Constitucional, así como a los magistrados y magistradas de esta corporación, tanto magistrados y magistradas titulares como todos los auxiliares, a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, a las doctoras Paula Robledo, Mabel Londoño por esta convocatoria y de la misma forma también a los profesores que me han precedido en los conversatorios anteriores, dentro de ellos el doctor Armando Martínez Garnica, la doctora Jacqueline Blanco Blanco, el doctor Andrés Botero Bernal, el próximo mes el doctor Mario Alberto Cajas Sá. Para mí también es muy especial encontrarme aquí porque mi vida profesional, como lo señalaba en el video de invitación, inició en la Corte Constitucional, en la Secretaría General, con la doctora Marta Victoria Sáchica Méndez. En su momento, pues yo era el oficial mayor de acciones de tutela, había un oficial mayor de constitucionalidad y entre los dos colaborábamos cada uno en un área para resolver los temas propios, procesales, del reparto hacia las salas de selección y de revisión de las 200 tutelas que llegaban al día, que era para nosotros un día extraordinario, porque habitualmente llegaban de unas 80 tutelas. Hoy en día, de verdad, pues mi admiración para la Corte Constitucional por todo el trabajo de sus funcionarios, que reciben más de 2.000 tutelas al día, es decir, lo que yo recibía para radicar particularmente en 10 días, lo reciben en un solo día. Bueno,
Desde hace algunos años, desde 1998, tengo un grupo de investigación categorizado ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y la línea de investigación dentro del grupo ha sido la de historia de las instituciones, particularmente en su momento con el apoyo del exmagistrado y presidente ya fallecido de la Corte Constitucional, el doctor Marco Gerardo Monroy Cabra. Se produjeron muchos de estos textos en la colección portable de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Quedó la inquietud, quedaron muchos temas por desarrollar y uno de ellos es el que corresponde a centralismo y federalismo en la historia constitucional colombiana, que será el tema precisamente para conversar esta tarde con ustedes y con la doctora Paula Robledo Silva. Así que todas y todos muy bienvenidos a esta charla informal, pero a su vez formal dentro del ciclo de la Corte Constitucional como antesala al encuentro de la jurisdicción constitucional, al igual que también dentro del ciclo conmemorativo, no solo de los 200 años de la Constitución villarrosariense de 1821, sino también, como lo conmemoró la misma Corte Constitucional el mes anterior, los 30 años de nuestra Carta de 1991. Voy a comenzar entonces hablándoles de este tema. Pues resulta que la persistente tensión entre centralistas y federalistas fue la causa de muchos de los conflictos y guerras civiles que tuvimos durante el siglo XIX, debido, entre otras, a las dificultades para delimitar el poder de la capital y el de los centros regionales. Disputa que ya venía incluso desde el mismo siglo XVI, cuando el Cabildo de Tunja le pidió a Felipe II que la capital de la Real Audiencia se trasladara a la ciudad de Tunja. Y Felipe II, que era realmente uno de los reyes que nos dejó la tramitomanía, pero que además leía todos los documentos y que pertenecía a la escuela de los glosadores, escribió al borde de la solicitud que no se faga, pero siempre, es decir, que no se haga, pero siempre existía esa tensión entre Santa Fe y la ciudad de Tunja. Esto lo vamos a vislumbrar precisamente en el siglo XIX, con una serie de disputas que después de la federación inicial de la primera parte del siglo XIX tendría lugar igualmente de 1858 a 1886, que fue resuelta a favor de un modelo centralista mucho más estricto con la Constitución de 1886, que rigió prácticamente 105 años en nuestro país. Todas estas guerras, todos estos conflictos tuvieron un elemento detonante altamente ideológico y con frecuencia fundamentalista. Primero, el nombre de Dios dentro de esas constituciones, del pueblo, del centralismo o del federalismo, las élites político-militares del momento que exaltaban los ánimos de las masas campesinas y las conducían ciegamente a la guerra, como lo ha relacionado el exmagistrado auxiliar Mauricio García Villegas en alguna de sus obras en el año 2002. En Colombia realmente todos estos momentos, todas estas etapas de ensayos de vida independiente o federalismo anárquico, como también se ha llegado a denominar, o primeros pasos de formación de nuestra nacionalidad, o era de las revoluciones democráticas, también se conocieron como patria boba, que más adelante nos podremos referir a ese particular. Pero también podríamos denominar este periodo de conflicto, de centralismo y federalismo en nuestra historia constitucional colombiana como el de una anarquía utópica que va de 1810 a 1815. Desde un primer momento quedó acordado que la Nueva Granada tendría su constitución y que se adoptaría un sistema federativo. Y ante la acefalía monárquica, porque Fernando VII estaba
recluido en Bayona, en un ala del palacio, y en la otra se encontraba su padre Carlos IV. Por eso el himno nacional, cuando habla el rey no es soberano, se refiere a eso. Se vinieron a formar una serie de juntas de gobierno entre 1808, arrancando por la Junta de Chuquisaca, y 1810 en las distintas capitales de provincia y de los virreinatos y gobernaciones. Muchas de esas juntas precisamente reivindicando los derechos de Fernando VII, que ponían en peligro también la continuidad de la monarquía española como entidad soberana, tal y como lo reseñan diferentes autores. Entre tanto, en España, particularmente en Sevilla, se produciría la convocatoria de la Junta Suprema del denominado Congreso General del Reino, para que desde el 22 de diciembre de 1810 los delegatarios prestaran el juramento de sostener los derechos del señor Fernando VII contra el usurpador de la corona, es decir, contra José Napoleón Bonaparte, hermano mayor de Napoleón Bonaparte, y de esa manera, entre comillas, digamos, para defender la soberanía del reino en contra de la opresión. Cartagena saboteó la reunión desde el comienzo y siempre hubo claros indicios de que el Congreso fracasaría. Solo asistieron en esas juntas las provincias iniciales del Socorro, de Neiva, de Pamplona, de Mariquita, de Novita y de Santa Fe. Los de Sogamoso, los de Mompox fueron admitidos al final, aunque los representantes de la primera reunión no los aceptaron de manera unánime. El Congreso de la Nueva Granada no pudo entonces expedir esa primera carta federal que había pretendido, y las respuestas que se obtuvieron desde Santa Fe fueron bastante diferentes, porque algunas provincias empezaron a declararse enemigas de Cundinamarca, se mostraron desde el comienzo celosas con su hegemonía, lo cual pues prácticamente digamos que ha persistido hasta la actualidad, llegando a tal estado las cosas que se formaron también pues muchas juntas independientes en Antioquia, en Puerto Nare, en Citará, en Popayán, en Cali, en el Casanare y en Tunja. Solo atendieron el llamado de Santa Fe o de Cundinamarca, por así decirlo, Mariquita, Neiva, El Socorro, Novita y Pamplona. Los cartageneros no quisieron enviar representación, pues realmente ellos se creían con más derechos que la antigua capital del virreinato. Y como único remedio ante semejante anarquía, pues todos clamaban la reunión inmediata del Congreso Constituyente, y aun cuando no habían llegado todos los diputados, la Junta Suprema se instaló con la esperanza de atraer un mayor número de delegados. Mientras tanto, la Junta Suprema, posterior al grito de independencia del 20 de julio, expidió el 26 de octubre de 1810 un bando, que todavía lo tenemos por ahí en el Código de Régimen Político y Municipal, ese tipo de notificaciones. Un bando, algunos recuerdan solo el bando de inicio del Carnaval de Barranquilla o el bando de las fiestas del 11 de noviembre en Cartagena, pero este bando o comunicado se denominó el Acuerdo sobre la Organización del Gobierno, buscando darle algún tipo de solidez a su institución y adelantar una buena marcha de los negocios públicos que pretendía tener la Junta de Gobierno. Finalmente, el 22 de diciembre de 1810, con los representantes de Mariquita, de Neiva, del Socorro, de Pamplona y de Novita, se reunieron los delegados y bautizaron el primer congreso con un título además majestático, con el título de Alteza Serenísima. Alteza Serenísima hoy en día solo se le conoce con ese título al príncipe de Mónaco, es el tratamiento que se le da, pero aquí le quisieron dar el título de Alteza Serenísima a ese congreso, siendo su presidente un antepasado mío, ahí tengo, que era el hermano de mi séptima abuela, se llamaba Manuel Álvarez del Casal,
que además era tío de Antonio Nariño. Antonio Nariño era hijo de Catalina Álvarez del Casal y yo desciendo de doña Josefa Álvarez del Casal. Entonces, digamos, mi tío y mi primo, por así decirlo, Manuel Álvarez y el secretario Antonio Nariño, pronunciaron el juramento para que lo prestaran todos los delegados, en primer lugar, para defender y conservar dentro de esa Junta de Gobierno y dentro del sistema la religión católica y sostener los derechos de Fernando VII contra el usurpador de la corona, es decir, contra José I de España, José Napoleón Bonaparte. Y todos los demás actos de esta época se hicieron en ellos la misma manifestación de acatamiento a los fueros del amadísimo monarca. Sin embargo, Fernando VII pues no era una persona muy querida, se le decía el deseado, o se le conocía con ese apodo del deseado, porque su padre era funesto. Ustedes permítanme una pequeña licencia, leyéndolo en el momento, es decir, leyéndolo en siglo XIX. No quiero ofender a nadie, pero Carlos III, como estaba casado con una prima, entonces sus hijos tenían habilidades distintas. Entonces, al momento, lo repito, no quiero ofender a nadie, se decía que los hijos de Carlos III era el mayor tonto, el segundo bobo y el tercero idiota. Pues el tercero fue al que le tocó la corona, Carlos IV. Por eso la gente siempre estaba esperando a ver cuándo le tocaba al muchachito Fernando ser el monarca, sin esperar que fue un funesto rey. La lucha entonces entre la Junta Suprema y el Congreso vino a dar con ese Congreso pues por tierra después de 2 meses de su instalación, ya que no se fijó un derrotero a seguir ni un código fundamental que fijara las atribuciones del Congreso. Y pues ahí es donde viene como a constituirse ese apodo de la patria boba que más adelante podremos mencionarlo, si hay alguna pregunta sobre el particular, pero es un momento en el cual empiezan a notarse una serie de errores que se prolongarán durante el siguiente lustro y que hicieron popular precisamente el término por parte de los historiadores. Algo interesante también en ese momento, y para poder empezar a hablar también de ese centralismo, es que en el año 1811, una vez aceptado en Santa Fe el sistema de gobierno, resolvió la Junta Suprema erigirse en Colegio Constituyente de Cundinamarca, cuyos diputados fueron elegidos el 19 de febrero y se instaló el 27 de ese mismo mes. Y ese Congreso se encargaría de expedir la primera constitución que se conoció en nuestro país, incluso hasta en el mismo continente, redactada por Jorge Tadeo Lozano, por Luis Eduardo Azuola, por Miguel Tovar y por José María del Castillo y Rada. Hay que mencionar a don Jorge Tadeo Lozano, era hijo del Marqués de San Jorge y tendría de facto el título de tercer Marqués de San Jorge de Bogotá y Vizconde de Pastrana. Cuando se concede un título nobiliario, o se concedía en esa época, se daba un título previo mientras pagaban los impuestos y luego llegaba el título de más alta jerarquía. Entonces a don José Miguel Peralta Lozano de Peralta Maldonado de Mendoza y Olaya, el papá de don Jorge Tadeo, le llega el título inicial de Vizconde de Pastrana y luego el de Marqués de San Jorge de Bogotá. Los dos se los quitaron luego a su familia por el no pago de impuestos. El hijo mayor del primer Marqués de San Jorge, don José Miguel, no quería que la herencia se dispersara como en un yerno desconocido, entonces casa a su hija María Tadea con su hermano Jorge Tadeo, el tío y la sobrina. Entonces por eso a Jorge Tadeo le correspondieron después los títulos. Bueno, entonces, ¿ellos en qué se basan para redactar esa primera constitución? Muchos piensan realmente que es el sistema francés, pero se basan, entre otras, en la Constitución de los Estados Unidos, conteniéndose, sin embargo, en esa Constitución algunos cánones republicanos combinados con principios monárquicos, tanto así
que se establece allí que mientras la persona del rey venía a reinar desde Cundinamarca, habría un vicegerente o vicerregente de la persona del monarca en cabeza de Jorge Tadeo Lozano, que alcanzó a firmar uno que otro decreto por ahí con el título de Jorge I de Cundinamarca, una curiosidad sobre ese particular. Se inspiraba también esta carta en mayor medida en la Constitución francesa en 1795, pero sin desconocer también el aporte norteamericano. El Congreso quiso limitar, sin embargo, el poder de Fernando VII para que gobernara con arreglo a la Constitución. Lo mismo ocurriría al año siguiente con la Constitución de Cádiz, que quiso limitar el poder a una monarquía constitucional, y por eso la de Cádiz fue desconocida por Fernando VII. Y sin quitarle en la de Cundinamarca los derechos y la representación del nuevo Reino de Granada, cuya libertad e independencia habrían de defender con base en un juramento, se buscaba de todas maneras seguir bajo el amparo del amadísimo monarca. El juramento era larguísimo porque solo voy a mencionar unos apartes, pero es importante en cuanto a que se reconoce la figura del monarca, pero además la figura del amparo religioso dentro de ese juramento que prestaban los delegatarios. Empezaba así: juráis sostener y defender en toda su pureza la santa religión católica, apostólica, romana, única y exclusivamente verdadera, hasta derramar la última gota de sangre para su conservación, exaltación y esplendor de la fe que profesa nuestra Santa Madre Iglesia, defender el ministerio de la Concepción Inmaculada de María Santísima, a propósito patrona de Bogotá y de su arquidiócesis, ese momento, defender y sostener los derechos que a la corona tiene por los votos de la nación el señor don Fernando VII siempre que pueda gobernar, libre de todo influjo de la Francia, etc. Entonces, un juramento muy religioso, muy confesional, que yo creo que ni siquiera corresponde hoy en día, 2 siglos después, al juramento que prestan los cardenales cuando van a elegir papa en el cónclave. Entonces, como lo señalaba el gran tratadista Francisco de Paula Pérez en su Historia Constitucional, pues este código fue la primera expresión de los pueblos oprimidos y el primer eslabón de la cadena de nuestro derecho constitucional. Por tanto, merece un lugar importante en nuestra historia constitucional. 10 años antes de lo que estamos conmemorando en este momento de constituciones ya con carácter nacional. Las formas entonces de reproducción del federalismo y del posterior confederalismo en la segunda mitad del siglo XIX estuvieron relacionadas con el proceso de crisis de 1810 y su reproducción debe ser entendida lógicamente en el contexto de las guerras de la independencia. El protagonismo también de las provincias y de sus pueblos subordinados fue tal que después de la independencia muchos de estos territorios conservaron esa denominación y algunos pueblos soberanos incluso fueron instituidos en provincias, lo cual perduraría prácticamente hasta el siglo XX, cuando durante la administración del general Rafael Reyes muchas de esas provincias que se han proclamado autónomas en su momento, 100 años atrás, fueron elevadas por él a la calidad de departamentos, que es cuando hay una profusión de departamentos que luego, dentro de nuestra historia constitucional, fue, digamos, ajustada parcialmente con la reforma constitucional de 1968 y luego, pues, que se amplía con la Carta del 91, cuando las intendencias y las comisarías pasan también a ser departamentos. Sin embargo, todo este sentido plural de la soberanía fue lo que promovió la gran riqueza, la construcción con gran fuerza de los estados inmediatamente después de la independencia. Pero la ambivalencia de la soberanía fue una de las consecuencias del contexto posindependencias que afectó la gobernabilidad, entre otras, de esta república. La multiplicación de estados nacidos después de la independencia, la República de Tunja, la República de Antioquia, la República de Cartagena,
pues reveló de todas maneras un conflicto entre los diferentes actores, las entidades políticas que debían ejercer el poder y los territorios que debían estar bajo la jurisdicción de cada una de ellas. De esta manera el federalismo pues vino entonces a ocupar un papel bastante importante dentro de las entidades públicas, pero también configuró cierta fragmentación que se representaba en esa cantidad de pequeñas repúblicas, que muchas de ellas, si no llegaron a constitución, sí llegaron a actas de independencia, como ocurrió en el caso de la primera de las actas nuestras, que fue la del Socorro, del 10 de julio de 1810, 10 días antes de la de Santa Fe, no muy conocida, pero que se encuentra también en estas publicaciones de la Academia de Jurisprudencia que les reseñaba al comienzo. ¿Qué otra cosa pasa después en ese 1811? Pues luego de expedirse esta constitución de Cundinamarca, monárquica, centralista, entonces el 27 de noviembre de 1811, don José Manuel Restrepo, diputado por la provincia de Antioquia, Enrique Rodríguez, diputado por la provincia de Cartagena, Manuel Campos de la provincia de Neiva, Camilo Torres por la provincia de Pamplona, Joaquín Camacho como diputado por la provincia de Tunja, suscribieron 73 artículos conocidos como el Acta de Confederación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada en Santa Fe, negándose a firmarla los diputados de Cundinamarca y del Chocó, entre esos pues el tío Manuel, por así decirlo, el diputado Manuel de Bernardo Álvarez y don Ignacio Herrera, por considerar inconveniente el sistema federal que se adoptaba y considerando que el único sistema viable debía ser el centralismo. Pues realmente vienen entonces a acordar ese pacto de federación en la que desconocen ya por primera vez el gobierno de la monarquía española, así como el de la Junta Suprema Central que se encontraba ya reunida en Cádiz, y se reconocen mutuamente Antioquia, Cartagena, Neiva, Pamplona y Tunja, esas 5, como provincias iguales, independientes y particularmente soberanas. Y esto de la soberanía es bien interesante porque es lo que permite que ellas, en virtud de esta acta de confederación, también dicten sus constituciones al gozar de esa soberanía y garantizando además, digamos, un pacto de no agresión en cuanto a la integridad de sus territorios, su administración interior. En todas ellas vemos diferentes formas: presidente, gobernador, teniente de gobernador, etcétera, y una forma de gobierno en últimas republicano, en la cual surgen algunas figuras, como por ejemplo el mismo antecedente de control de constitucionalidad que aparece en la Carta de Tunja de 1811 federalista, en torno a la protección de la integridad de ese documento a través del Senado Conservador de la Constitución, integrado por 5 personas, 5 señores, que serían los guardianes de la integridad y supremacía de la Carta, término que luego, 100 años después, vamos a encontrar ya con el acto legislativo número 3 del 1 de octubre de 1910. Y además ellas, esto es bastante curioso porque esas 5 provincias se ligaban en un pacto eterno, comillas, cuanto permite la miserable condición humana. Entonces, hoy que estamos hablando de nuestra Constitución, cuyo pilar fundamental se centra en la dignidad de la persona humana, ellos hablaban era de la miserable condición humana, que era la que los unía en ese momento. Reconocen, eso sí, también los federalistas, la religión católica, apostólica y romana, reconocen un catálogo de derechos comunes, obligándose a prestar el mutuo auxilio necesario para la subsistencia de ellas, y también, entre otras, se dispone en ese catálogo de 73 artículos, en el artículo 9º, que concurrirán al bien universal. Aquí hay algo interesante porque se habla de ese bien universal, pero luego en la Constitución de Cartagena se habla de la felicidad de los pueblos, entendidos los dos como sinónimos de bien común.
haciendo el sacrificio de sus intereses particulares cuando la reserva de ellas pudiera ser perjudicial a la unión de los pueblos, prefiriendo el bien común o el bien universal, en todo momento al suyo propio. Ese principio es bien interesante. Y mirando al gran pueblo de la Nueva Granada en todas sus provincias como amigos, como aliados, como hermanos y como conciudadanos. Entonces pone a todos ya en ese pie de igualdad. Lógicamente, en el contexto del siglo XIX me estoy refiriendo a varones, no estaban incluidas mujeres en esa denominación. Saben ustedes que vienen mucho más tarde los derechos de las mujeres e incluso pues hasta la votación, el ejercicio del derecho al sufragio y la votación por mujeres que se produce en el siglo XX, aunque no podemos desconocer precisamente que para la época de conformación del Congreso de 1843, algunas personas, ya habiendo fallecido el general Francisco de Paula Santander, emitieron votos por doña Sixta Tulia Pontón Piedrahíta, la viuda de Santander. Fue la primera mujer realmente que obtuvo votos a la presidencia de la República mucho antes, 130 años antes que doña María Eugenia Rojas. Bueno, se fijaron con amplitud todas las disposiciones sobre la defensa nacional, sobre la fuerza pública, comercio exterior, caza, pesca, régimen territorial, relaciones internacionales, relaciones con la silla apostólica. Esto es interesante porque aún no existía lo que se conoce como la Santa Sede, porque eso solo se viene a dar hasta febrero de 1929, después de los pactos lateranenses. En todas las cartas del siglo XIX, cuando se habla de algún acuerdo, siempre se refiere entonces a la silla apostólica, silla que podía estar ubicada o en Roma o en Aviñón o en Cucaita, Boyacá, donde fuera. Y para tratar, también se consagran allí todas las disposiciones sobre el Congreso, al que también, al igual que en Cundinamarca, se le daba el tratamiento de Alteza Serenísima, las funciones del presidente, las atribuciones, cuáles debían ser las comunicaciones oficiales, qué comunicaciones se daban a través del propio presidente en cada una de estas pequeñas provincias, qué atribuciones le correspondían al Poder Ejecutivo de la Confederación por si se creare, dándole además el título de excelencia al presidente de la República. Todavía en algunas comunicaciones y algunos eventos públicos ustedes habrán notado que cuando se refiere el locutor al presidente de la República habla del excelentísimo señor presidente, pues son rezagos de estos momentos del siglo XIX que han quedado allí. El nombre de los ministros o secretarios, el nombre de ministros solo aparece en estas constituciones, pero solo se establece plenamente en 1828. A ellos se les daría igualmente el título de señoría cuando se les dirigiera alguna comunicación a los ministros o secretarios. Y algo muy importante, porque precisamente en esta semana que estábamos hablando en una sesión de la Academia Boyacense de la Lengua sobre un arcaísmo del altiplano cundiboyacense que es el su merced, pues en esta acta de confederación se establece igualmente que a todo ciudadano se le daría el tratamiento de merced. Es decir, cuando yo me voy a dirigir a un ciudadano, le tendría que decir vuesa merced o su merced. De ahí viene, digamos, constitucionalmente en esa acta de confederación este término cariñoso, arcaísmo del altiplano cundiboyacense, de acuerdo con los colombianismos. Se hablaba también allí de los términos para el Congreso, para el Ejecutivo, las comisiones, las legislaturas provinciales a las que se les debía dar el tratamiento de excelencia, igualmente. Bueno, y realmente no es intrascendente entonces que la Nueva Granada haya tenido pues una serie de herencias creadas a partir de 1811, porque ello representa para muchos, entre otros, vale la pena mencionar al doctor Suescún Monroy, quien escribió sobre las constituciones de la provincia de Tunja, que no es intrascendente el que
el primer documento constitucional de la Nueva Granada haya salido de la provincia de Tunja, primero con ese pacto de confederación del 27 de noviembre y luego con la Constitución tunjana del 9 de diciembre de 1811, que para él es el nacimiento de la República de Colombia. Pero, ¿por qué nacimiento de la República de Colombia cuando aún no se habla del término Colombia? Porque en la Constitución de Tunja se dice: deben ser respetados los derechos de los colombianos. No se habla de Colombia, se habla de los derechos de los colombianos. La palabra Colombia, creada por el precursor de la independencia venezolana, Francisco de Miranda, solo se viene a utilizar en esa carta villarrosariense de 1821. Bueno, todos estos representantes suscriben ese pacto de confederación. Creo que me estoy alargando, voy a tratar de acotar un poco, y el Congreso se traslada de Santa Fe, pasan a Ibagué, pasan a Villa de Leyva, luego a Tunja, bueno, están allí, y por eso también el nacimiento del Congreso de la República se viene a dar en Villa de Leyva, como está allí en la Casa del Congreso de las Provincias Unidas señalado desde el año 2011, cuando el Senado y la Cámara de Representantes de Colombia quisieron hacerle ese homenaje al momento en el cual empezó a reunirse el legislativo formalmente con representantes de diversas provincias. Pero a diferencia de lo que vino a ocurrir con esa acta de confederación, que era pues como bastante amplia y un poco más extensa en cuanto al catálogo de los derechos constitucionales, la de Cundinamarca se fue quedando corta. Se fue quedando corta por una sencilla razón, que ya lo mencioné, por haber reconocido la figura de Fernando VII como el monarca, siempre y cuando venga a reinar entre nosotros. Y al adoptar esa figura de la monarquía constitucional, la Constitución de Tunja viene entonces a rechazar frontalmente la autoridad del monarca y la dependencia de la monarquía española, cuando en el artículo 18 de la sección preliminar se refiere, y con unos términos similares a los que tiene la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que en su artículo 3, que son también casi que calcados en la Constitución del 91, de la siguiente manera: la soberanía reside originaria y esencialmente en el pueblo. Es una, indivisible, imprescriptible e inenajenable. Esas 4 características no las tenemos en el texto de nuestro artículo 3, pero tampoco estaban en el de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, solo hasta el principio de soberanía popular. Pero estas 4 condiciones que se le dan a la soberanía son muy importantes, porque luego en la segunda mitad del siglo XIX, muchas de ellas van a ser alegadas precisamente por las regiones, cuando se constituyen en estados dentro de la Confederación, para cada una tener su forma de gobierno y actuar de manera independiente, lo cual se unificaría solo hasta la redacción de las 18 bases de la reforma de 1885, que serían las que le dieron forma a la Carta de 1886, y cuando por primera vez en Colombia se utilizó el plebiscito. Muchos hablan del plebiscito del 57 como el primero, pero en realidad el primero sería en 1885, cuando se someten esas 18 bases de la reforma a consideración de los consejos municipales del país. Y 604 de los 617 consejos de los municipios que había en ese momento en Colombia votan afirmativamente por esas bases de la reforma, buscando el centralismo ya en ese momento y los principios que pugnan con lo que venía de la segunda mitad del siglo XIX, pero que tiene su origen también en estos principios que están en las constituciones provinciales de la primera, digamos, del primer cuarto del siglo XIX. Aparte de eso, también en la Constitución de Tunja encontramos en la sección primera, en su artículo 4, estas constituciones usualmente no eran numeradas consecutivamente, estaban en capítulos, en libros, en secciones. Cada sección se numeraba del 1 al 2, un solo artículo, otra vez 1, 2, 3. Las hacía pues muy numerosas en artículos,
pero en realidad la gente a veces piensa, es artículo 1, artículo 2, pero fácilmente suman 200, 300 artículos, como la Constitución de Cádiz, 368 artículos, que seguía siendo en nuestra historia constitucional la más numerosa o la segunda más numerosa después de la misma Constitución actual. Entonces allí se consagra: ningún hombre, ninguna corporación o asociación de hombres tiene algún título para obtener ventajas particulares o exclusivos privilegios distintos de los que goza la comunidad, sino es aquel que se deriva de la consideración que le den sus virtudes, sus talentos y los servicios que haga o haya hecho al público. Y no siendo este título de naturaleza hereditaria ni transmisible a los hijos, descendientes o consanguíneos, la idea de un hombre que nazca rey, magistrado, legislador o juez es absurda y contraria a la naturaleza. Eso tiene que ver también hoy en día con nuestra base democrática y entre otras también con los concursos de méritos, con la aptitud para acceder a los cargos cuando se cumplen los requisitos, etcétera, porque dejan de ser cargos hereditarios. Cuando hablamos, quiero hacer un pequeño paréntesis, cuando se habla aquí de magistrado, no se está refiriendo hoy en día a los jueces de los altos tribunales o de los tribunales regionales, sino al presidente de la República. Por eso ustedes recordarán por ahí ese título del primer magistrado de la nación que se le da al presidente de la República y que está incluido en estas cartas. Se menciona luego en la del 21 y luego Bolívar lo recoge en el 28 cuando asume el título de libertador presidente y además los tres poderes. Pero además en esta Constitución se establece que todos los reyes son iguales a los demás hombres y han sido puestos sobre el trono por voluntad de los pueblos para que los mantengan en paz, les administren justicia y los hagan felices. Esto tiene una connotación en cuanto a los reyes de Israel, es decir, es un artículo, por así decirlo, bíblico, porque no había una monarquía hereditaria en ese momento en Israel, sino Moisés, Abraham, pues ¿qué eran? Árbitros de la comunidad, y eso es lo que se quiere consagrar acá. Eran reyes, pero era el árbitro de la comunidad. Por tanto, siempre que no cumplan este sagrado pacto, que su reinado sea incompatible con la felicidad de los pueblos o que así lo quiera la voluntad general, estos tienen derecho a elegir otro o para mudar absolutamente la forma de su gobierno, extinguiendo la monarquía. Eso pasó también en Roma, 7 reyes, y se extinguió la monarquía. Sin embargo, a veces mientras se murió un rey y se elegía otro, de ahí viene la palabra interregno, cada uno de los 100 senadores tenía derecho a gobernar durante 5 días. De ahí viene esa palabra, el interregno, entre reyes, ¿no? Bueno, en un pueblo como el granadino, acostumbrado realmente durante siglos, en ese momento 3 siglos, a la idea de que el rey era el soberano, que su poder venía directamente de Dios y que por tanto era sagrado, omnipotente y absoluto, desconocerlo como soberano y sostener en cambio que el soberano era el pueblo y que solo de él derivaba el poder y la autoridad constituía a los ojos de la gran parte de la población algo como un sacrilegio y un disparate gigantesco. Sin embargo, eso fue lo que con temeridad se sostuvo por las Provincias Unidas y por los tunjanos en esa primera Constitución de 1811 y que luego se reproduce en las demás constituciones federales. Pero además de desconocer la voluntad del rey, la Constitución de Tunja proclamó la República, estructurando, como ya lo dije, el gobierno republicano de la Nueva Granada y también ese momento republicano hace que aparezcan como puntos fundamentales la posibilidad de las provincias de darse su propio gobierno en la forma que más le conviniera a las circunstancias. Voy a acortar un poco porque me estoy alargando solo en esa parte de la Constitución de Tunja. Por eso es importante mencionar que el 11 de noviembre de 1811, otra de las provincias, Cartagena, proclama su independencia absoluta de España y organiza su gobierno bajo la dictadura de Manuel Rodríguez Torices. Expidió una constitución de 37 artículos que consagraba una estructura del Estado igual a la de Cundinamarca, aunque más reglamentarista y, sin embargo, federal, no centralista.
Antioquia, por su parte, expide una constitución muy similar a la de Tunja, pero más clara en cuanto a lo que tiene que ver con los derechos y los deberes, determinando, entre otras, la forma de gobierno, la clasificación de los poderes públicos y expidiéndola en Río Negro el 21 de marzo de 1812. Esto es importante porque más adelante hubo otra constitución en 1863 que la conocemos como la Constitución de Río Negro. Sin embargo, la primera Constitución de Río Negro ya la habían dado los antioqueños en 1812. Esa Constitución era larga, tenía 292 artículos. Sin embargo, el propio José María Samper, uno de nuestros clásicos de la historia constitucional, calificó la Carta de Antioquia como una de las más sabias, previsoras, liberales y mejor redactadas de todos los tiempos. Todos los tiempos, siglo XIX, que fue cuando vivió José María Samper. Pero viendo que no era muy viable seguir con ese sistema centralista entonces y monárquico, bueno, sí era viable el centralismo porque querían acaparar el poder, pero con el sistema monárquico, entonces Cundinamarca modifica su constitución y viene entonces a abolir la figura de Fernando VII como el monarca de los cundinamarqueses. Los federalistas, pues viéndose ya como que a nosotros sí nos hicieron caso diferentes provincias, entonces deciden marchar sobre Santa Fe para imponer el régimen federalista. Dicen, no, estos de Bogotá, mire, monárquicos y centralistas, luego se van hacia el republicanismo centralista. Entonces marchan sobre Bogotá en 1812. Llegan pues a 1813 y el 9 de enero de 1813 se produce una de las batallas épicas que deja de todas maneras en poder el gobierno de los centralistas y no de los federalistas. ¿Por qué razón? Por la influencia religiosa. Ustedes dirán, ¿por qué? ¿Cuál es esa influencia religiosa? Pues resulta que las tropas centralistas, al mando del presidente de Cundinamarca, Antonio Nariño, no tenían respaldo de mucha tropa. Atanasio Girardot, que tenía el resto de tropa en la retaguardia, estaba en Monserrate. Llegan los federalistas en esa batalla de San Victorino, están allí para enfrentarse. Mercedes e Isabel Nariño, además las dos primeras mujeres, parte del ejército como oficiales, como lo pueden ustedes apreciar en un cuadro que aparece está en el Museo Nacional de Colombia, las dos jurando la libertad y la bandera de Cundinamarca con falda blanca, casaca azul, gorro frigio de la libertad. Ellas manejaban la artillería y de todas maneras los centralistas estaban ya como por ser vencidos. Y viene una figura bélico-religiosa. Bélico-religiosa, ¿por qué razón? Pues Antonio Nariño, viendo que ya estaba vencido, pero que los federalistas eran muy católicos, se va para la iglesia de San Agustín. Ustedes pueden, en algún momento que van al centro, calle Sexta, con carrera entre Sexta y Séptima, detrás de la casa de Nariño, y en la nave lateral derecha, al fondo hay una imagen del Jesús Nazareno. Pues Antonio Nariño lo saca en andas, procesión, lo proclama como generalísimo de los ejércitos de Cundinamarca, se lo pone al frente a los federalistas, y los federalistas, muchos de ellos indígenas y campesinos de Antioquia, de Boyacá, de Cartagena, deponen las armas. Y así fue como se impuso el centralismo a partir de ese momento, con ese sistema bélico-religioso. 3 años más tarde, como curiosidad, el coronel Manuel Servíes intentó utilizar el mismo recurso bélico-religioso contra los españoles, solo que en esa oportunidad enarboló a la Virgen de Chiquinquirá, pero la Virgen, por así decirlo, le salió menos guerrera y Servíes fue espectacularmente vencido. Bueno, entonces ahí es como se impone el centralismo. Llega entonces Camilo Torres a Bogotá, pactan con Antonio Nariño, le dice, tranquilo Nariño, váyase para la campaña del sur, yo aquí organizo. Se vuelve centralista Camilo Torres, que había sido el líder del federalismo hasta ese momento, y Nariño se va a la campaña del sur, tiene pues los diferentes enfrentamientos en el Cauca, batallas de Calibío, del Bajo Palacé, etcétera, y posteriormente pues viene a ser vencido en la ciudad de Pasto, de donde sale para el puerto del Callao y después a España, donde va a permanecer
hasta el Congreso de 1821. Los cundinamarqueses entonces ya toman el control de lo que va a ser todo el mando y reforman definitivamente el 23 de noviembre de 1814 con el presidente Camilo Torres, lo que hasta ese momento había sido un régimen mixto entre central y federal en las diferentes provincias, y manifiestan precisamente que frustrada desgraciadamente y muy al placer de los enemigos que trabajan por ello, esa unión tan deseada de los verdaderos amantes de la libertad y en obsequio de la cual las provincias y a su nombre el Congreso no han perdonado halagos, deferencias y sacrificios, debe sin embargo, y aún por esta misma razón, realizarle la reforma en lo relativo a las demás provincias cuyos medios para construir y sostener su administración en el pie que se desea debe ser el gobierno relativo a la unión de Cundinamarca, es decir, el centralismo. Y continúa pues ese discurso. En Antioquia, pues don Juan del Corral también proclama la independencia absoluta, se valió del sabio Caldas para organizar las milicias, para fundir cañones, para establecer fábricas de nitro y de pólvora y fundar el cuerpo de ingenieros del que fue capitán y fundar la Academia de Ingenieros Militares. Se da impulso en ella pues a diferentes cátedras, pero empieza todo ya a centralizarse. Empieza a centralizarse y es realmente irónico que luego de ese conflicto de la batalla de San Victorino, en pocas palabras, por esa acción de Nariño, él se convirtiera entonces en el líder del centralismo y que le entregara también a su contrincante, Camilo Torres, el poder para administrar centralizadamente la Nueva Granada, lo que también lleva a considerar eventualmente que Camilo Torres tampoco es que fuera muy convencido en ese momento del sistema federal, por cuanto hubiese podido decir, aunque nos derrotó en la batalla el centralismo, pues aquí estoy a órdenes de lo que ustedes digan, pero él, o aprovechando la salida a la campaña del sur de Antonio Nariño, hubiese podido decir, listo, pues yo le digo que sí, pero no, y aquí monto el sistema federal porque finalmente tengo mis aliados de las otras provincias. Entonces, eso es lo que lleva, entre otros, a ese conflicto federalista, pero, sin embargo, entre federalismo y centralismo, pero sin embargo nos tendríamos que remontar un poquito antes, digamos 30 años antes, en 1781, que para algunos no es muy claro, el que se pensaba siempre que esto era un sistema impuesto, el centralismo por los españoles, pero el intendente de Venezuela, José Ábalos, en 1781, y luego por eso hasta fue juzgado, se había apresurado a mandarle una carta a Carlos III diciéndole que se debían instaurar monarquías autónomas en América como medida de protección frente a los intereses británicos. ¿Qué hubiese pasado en ese sentido? ¿Qué hubiese pasado en Colombia? ¿Qué habría pasado eventualmente si en 1821 el sistema federalista, ahora sí, de Antonio Nariño, en su proyecto de constitución para las repúblicas equinocciales, que además hablaba de trazar unas líneas longitudinales desde las provincias mediterráneas para que todas tuvieran acceso al mar, hubiese tenido éxito? El fracaso de ese proyecto federalista de 1821 está también en que Santander fue herido en la batalla de San Victorino y guardaba mucho odio, mucha inquina por Nariño y por sus hijas, porque desafortunadamente, pues no solo era el cálculo que crecía en Francisco de Paula Santander y que lo hacía tener a veces muy mal genio, sino que después de la batalla de San Victorino quedó herido en tan mal sitio que no se pudo sentar en 6 meses. Entonces eso era un odio también que le tenía a los Nariño. Desde 1783, el conde de Aranda también había propuesto a Carlos III modificar el acuerdo político que sustentaba el imperio, despojándose de los dominios americanos con la sola excepción de Puerto Rico y de Cuba y decirle, mire ya, señor rey, devuelvan eso y que ellos se vuelvan
independientes o que los virreinatos actúen como reinos independientes y ve a ver más bien a quién va a mandar de la familia cada uno de ellos para continuar con los lazos, sobre todo económicos y militares con España. Pero pues eso tampoco se llegó a dar. El conde de Aranda también habría propuesto adquirir Portugal a cambio del Perú, con el fin de acabar la falta de continuidad territorial en las posesiones españolas en América. Y Manuel de Godoy, el príncipe de la paz, amante de la reina María Luisa, esposa a su vez de Carlos IV, había planteado también en 1797 a Carlos IV convertir la Luisiana en un territorio federado gobernado por un príncipe español y en 1804 crear regencias en América. Ese mismo año también Victorián de Villalba, fiscal de la audiencia de Charcas, propuso convertir las reales audiencias americanas en auténticos cuerpos representativos autónomos e encargados del gobierno de sus propios territorios. Incluso en 1806 el mismo Carlos IV contempló la posibilidad de establecer reinos en cada virreinato gobernados por príncipes españoles. Sin embargo, pues este movimiento juntista un poco desordenado llevó entonces a que el sistema federalista fracasara, a que el centralismo se impusiera y a que otro muy distinto fuese el destino de todas nuestras provincias durante esa segunda mitad del siglo XIX y su configuración a partir de sus nuevas cartas a finales del siglo XIX y del mismo siglo XX. Discúlpenme, me pasé mucho del término y por acá me estaban ya haciendo caer en cuenta, pero realmente es que se forman también temas un poco apasionantes en torno al tema sin que hayamos logrado acabar la materia, porque tenemos que dar paso ahora sí al conversatorio en estos minutos y estaba yo abusando aquí de la doctora Paula, contándole este cuento tanto a ella como a todas las personas que se han conectado muy amablemente esta tarde a las redes de la Corte Constitucional y de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Profesor Olano, muchas gracias por esta maravillosa narración, emocionante, animada, entretenida, interesante, cargada además de anécdotas, pero yo creo que a medida que vaya haciendo las preguntas podemos ir sacando conclusiones. Para mí resulta absolutamente interesante ver cómo había una mayoría federalista en esos primeros años del siglo XIX que convivía con una fuerza centralista de no poco poder, pero también usted nos mostraba cómo en esas constituciones provinciales pues se dieron los gérmenes de muchos de nuestros principios constitucionales actuales. Esas semillas del principio democrático, del principio republicano, de la soberanía popular, del principio de igualdad, todas las podemos encontrar en esas constituciones provinciales. Yo quisiera irnos directamente a las preguntas y quisiera empezar por una pregunta que quizás para el público que nos está oyendo, muchos pueden ser historiadores avesados como usted, pues esto resulta una pregunta muy simple, pero estoy segura que para muchas personas será muy provechoso saber por qué nos llamaron la patria boba, ¿a quién se le ocurrió ese apelativo para llamar ese periodo de la historia? ¿Y qué quería decir patria boba? Muchas gracias, doctora Paula. Es una pregunta muy importante, porque siempre nos referimos a la patria boba o incluso hasta nos referimos a ese famoso grafite que había en la carrera séptima de Bogotá que decía patria boba y debajo no se deje. Bueno, patria boba es un término irónico
que quiso consagrar el propio Antonio Nariño en una publicación del periódico La Bagatela, refiriéndose particularmente al desorden que pudo haber habido de materia institucional entre 1810 y finales de 1815, periodo en el cual, bueno, el 6 de diciembre de 1815, Pablo Morillo accede a la Plaza de Cartagena. Entonces, esos 5 años son los que se conocen como la Patria Boba por el desorden generalizado y las ansias de poder, incluso de él mismo, en ese momento. Bueno, también me llama mucho la atención su relato lleno de anécdotas que lo hace aún más interesante. Ver cómo yo no sabía, por ejemplo, que la viuda de el general Santander pues había tenido un conato de participación en política, o mujeres oficiales del ejército centralista. O eso se puede mirar de diferentes ópticas, la Virgen de Chiquinquirá dejando que el protagonista fuera el Cristo Nazareno, para no decir que la Virgen de Chiquinquirá tenía menos fuerza que el Cristo Nazareno. Pero hay una anécdota que se relata que tiene que ver con esa anécdota vinculada a que los federalistas y los centralistas eran conocidos como carracos y pateadores. Esto con ocasión de una publicación en los periódicos de la época. ¿Qué es eso de carracos y pateadores? ¿Por qué los llamaban así? Sí, doctora Paula, resulta que en Tunja se publicaba un periódico que se llamaba El Carraco, que se distribuía en Bogotá. Entonces, cuando llegaban las personas a distribuir el periódico, los santafereños arrebataban el periódico y lo pisoteaban. Por eso, cuando se hablaba de las ideas federalistas, estaban publicadas en el Carraco y eran, digamos, despreciadas con el pisoteo por los santafereños. Por eso también se habla de esos dos bandos, carracos y pateadores, entre Tunja y Santa Fe. Un pequeño paréntesis allí. El nombre de la ciudad, cuando Jiménez de Quesada la funda como Santa Fe de Bogotá en el Nuevo Reino de Granada, porque él nació en el pueblo de Santa Fe de la Vega de Granada, que fue donde se firmaron las capitulaciones santafesinas el 17 de abril de 1492, donde se pactó con Colón y los reyes católicos que le iban a dar si descubría algo. Y ese pueblo queda en el antiguo Reino de Granada, cerca de Granada, la sierra, entonces es el nombre completo. Santa Fe de Bogotá se apocopa el 10 de septiembre de 1819, cuando Bolívar dicta el decreto quitándole el Santa Fe, dejándolo solo como Bogotá, como permanecerá hasta 1991 en la Constitución y cuando se incluye entonces el Santa Fe de Bogotá, y luego en el 2001, a través de un acto legislativo, vuelve otra vez a desaparecer el Santa Fe. Qué interesante. Yo quisiera que usted nos ilustrara un poquito más sobre esa disputa inicial entre centralistas y federalistas y el origen de esa disputa. Y también esto lo conecto con la siguiente reflexión. Muchos creemos que, o hemos leído la historia así, que nuestros padres de la patria eran más cercanos y tenían más acceso a la literatura francesa y a la Constitución francesa que a la literatura norteamericana, y por eso la historia francesa pues nos llegaba de manera más directa, y eso llevaría a pensar que una lógica podría llevarnos a que inicialmente hubiese habido más fuerza del modelo o de la corriente centralista. Sin embargo, su relato nos muestra un federalismo muy fuerte,
¿de dónde surge ese federalismo? ¿Quiénes son los abanderados del federalismo en ese momento? ¿Y cómo llega el modelo norteamericano aquí? ¿Cuál es realmente la influencia de ese modelo y por qué se da esa gran pugna? Sí, es algo bastante curioso porque siempre cuando nos referimos a las fuentes, entre otras de a los antecedentes internos y antecedentes externos de todo el proceso constitucional, siempre en antecedentes internos nos referimos, entre otros, a la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, a la expedición botánica, al proceso de independencia de las provincias y, entre otros aspectos. Y la creencia generalizada es que la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano fue la fuente de muchas de estas cartas. Sin embargo, debemos anotar igualmente que los procesos de 1794 llevaron a considerar que ese era un documento subversivo. Mientras que había otro documento que no fue considerado como subversivo, que es la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia, que sí seguramente circuló por nuestro territorio sin tanta prevención como sí el documento francés. Otra cosa, el francés, aunque ha sido siempre el lenguaje diplomático y era lo que habitualmente estudiaban y sobre el cual se formaban quienes fueron, entre otros, al Colegio de San Bartolomé o al Colegio del Rosario, pues también muchos leían el inglés. Y es importante porque al hacer el análisis, el estudio más a fondo, por un lado, de la Constitución de Tunja 1811 y por el otro, de la Constitución centralista, inicialmente monárquica de Cundinamarca de 1812, vemos en la de Cundinamarca influencia de lo que se estaba publicando en Cádiz, que aún no había constitución porque sería del 19 de marzo del 12, pero en Cádiz había algo así como 30 diarios donde se publicaban y además es puerto y salían las publicaciones y llegaban de alguna forma por acá. Entonces estaba, digamos, ese respeto por la figura de Fernando VII, tanto así que en el acta de independencia del 20 de julio, pues se reconoce la autoridad de Fernando VII. Y por otro lado, adentrándose uno en la Constitución de Tunja, encuentra en ella que está influida por la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia, que no sé cómo llegaría de alguna forma a Tunja, porque sí hay muchas cosas que están en la Declaración de Virginia que están en la de Tunja. Y por otro lado, a la Carta de Bayona de 1808, Constitución que fue escrita en francés por el propio Napoleón, se proclama una traducción, de hecho, la persona que se encarga de proclamar la Carta de Bayona de 1808 es Francisco Antonio Sea, quien en 17 de diciembre de 1819 es el que en pleno Congreso de Venezuela, en Angostura, se levanta y dice: la República de Colombia queda constituida, viva la República de Colombia. Entonces, pero la Constitución de Bayona también tiene mucho que ver con la Carta de Tunja. Y esa Constitución de Bayona tiene también algunas cositas que están en la Constitución norteamericana. Bueno, yo tengo una pequeña publicación sobre la Constitución de Bayona y ahí comento algunos aspectos sobre ese particular porque me parece muy curioso. No me he adentrado en todos los archivos, pero seguramente entre toda la audiencia, que habrá también estudiosos de la historia constitucional y algunos que estén elaborando sus tesis de maestría o algún artículo, pueden eventualmente tener en cuenta cuál es toda esa influencia del Buen Pueblo de Virginia o de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano para mirar el enfoque norteamericano y el enfoque francés en lo que vinieron a ser nuestras primeras constituciones. Pero sí es bien interesante porque siempre se creía que la mayor influencia era francesa, pero en esta constitución de Tunja, como les digo, hay influencia norteamericana, influencia de Bayona que también se nutre en la constitución norteamericana. Profesor Olano, voy a empezar con las preguntas del público. Luis Manuel Hoyos Guerrero
pregunta lo siguiente. ¿En qué dista la historia contemporánea con la pasada? Refiriéndose a la desnaturalización de la democracia, tanto política, social y administrativa. Comillas, sigo leyendo, tomo como referencia nuestra representación nacional a nivel de Congreso, la inequidad de las regiones y la posición dominante del Ejecutivo en favor de la capital y la región andina. Yo quisiera para abrir esa discusión tan interesante que nos plantea nuestro seguidor, leer una frase de José Joaquín Guerra de la Convención de Ocaña que dice, la historia es un espejo que refleja el pasado y un sol que ilumina el porvenir. Y creo que nuestro seguidor nos está poniendo a dialogar entre esa historia que vemos con el espejo retrovisor y cómo se puede manifestar en nuestra historia actual, en nuestra historia contemporánea. ¿Qué le podemos contestar a Luis Manuel, profesor Olano? Doctor Hoyos, muchas gracias por esa pregunta. La inequidad de la representación siempre se quedó en un discurso que ni siquiera llegó a su destinatario final. Y ese discurso se denomina el Memorial de Agravios de Camilo Torres, cuando pide precisamente que en esa Junta Suprema Central los americanos tuviesen igual representación que las provincias peninsulares. Desde ahí viene el problema, porque luego, al darse cuenta, precisamente aquí, en el régimen ya nacional, que había regiones más pobladas que otras, se introdujo, y esto no es nuevo, no es el artículo 178 de la Constitución actual, el tema desde la Constitución de 1821, de la representación nacional con base en la población. Eso es lo que ha hecho que concentrándose en la región andina, particularmente, por ejemplo, en el caso Bogotá, más Cundinamarca, sean dos circunscripciones electorales distintas. 18 representantes a la Cámara por Bogotá, 12 por Cundinamarca en lo que tenemos actualmente de integración del Congreso. Entonces, esto ha hecho, desafortunadamente, que el querer que se tuvo por los constituyentes de 1991, de que los senadores fuesen nacionales y no departamentales, realmente pues no se ha logrado porque también las regiones no se han unido para decir vamos a armar un bloque y votar por estos varios partidos que tienen, entre otros, candidatos y candidatas, como debe ser correctamente en las listas cremallera, para el Senado de la República y de esa manera lograr un mayor número de voceros autorizados ante el Congreso de la República. Entonces, lo mismo ocurría en ese momento que desafortunadamente por la despoblación de las regiones nunca hubo representación y se impuso el centralismo en cuanto a la administración pública. Muchas gracias, profesor. La doctora Mabel Londoño nos hace la siguiente pregunta. Usted planteó al inicio que todas las guerras tuvieron un elemento detonante altamente ideológico y con frecuencia fundamentalista, en nombre de Dios, del pueblo, del centralismo o del federalismo. Las élites político-militares exaltaban los ánimos de las masas campesinas y las guerras y las conducían a la guerra, perdón. Teniendo en consideración que ni en Francia, ni en España, ni en América el concepto de pueblo alcanzó visos de universalidad porque no incluyó a todos los individuos, excluyendo a las mujeres, los no contribuyentes, los no blancos, los esclavos, los indígenas, por ejemplo. La doctora Mabel nos pregunta, ¿cómo puede entenderse el concepto de pueblo en los inicios de la República Colombiana? ¿Cuál es el sustrato material de ese colectivo?
que se recoge en esa temprana república? Muy interesante la pregunta de la profesora Londoño, porque, digamos, somos muy románticos en la lectura de las constituciones. Pensamos que el pueblo incluía a todos, hombres, mujeres y niños, y sin distinción alguna de estado social, de raza, de sexo, de orientaciones sexuales o ideológicas. Pero muy pocas constituciones, únicamente la de Tunja, habla de derechos para los indígenas y para los demás tipos de personas. Derechos para los naturales de la provincia, para los indígenas y demás tipos de personas. Podríamos pensar que es la primera constitución que se refiere, entre otras, a los derechos de los afrocolombianos. No estoy hablando de mujeres porque la legislación pues hablaba de una manumisión total de la mujer en ese momento hacia el varón, bien sea a raíz del matrimonio o de la potestad parental. Entonces, el concepto de pueblo es limitado en últimas en estas constituciones, no es universal, no incluyó a todos. Y tiene una connotación más de carácter discriminatorio y económico por una sencilla razón, y es la imposición, entre otras, del voto de carácter censitario y del voto capacitario. ¿En qué consiste cada uno de ellos? El voto censitario. Solo pueden, por ejemplo, Constitución de Tunja, solo pueden votar los varones mayores de 25 años o los que no teniendo esta edad estén casados o lo hayan sido. Entonces, listo. Bueno, votan los varones en ese margen. Y luego vienen los peros. Entonces, sin embargo, tiene que tener una renta de tantos pesos, miles de pesos, 300 pesos o hasta 1000 pesos, y que su oficio no dependa de otro. Cuando este es un país en el que particularmente, salvo hoy que falleció el doctor Ardila Lule, pues todos somos empleados de alguien. Entonces se restringía, ese era el voto censitario. Y luego se impone, ya viendo que de pronto había algunos indígenas que podrían tener ciertos medios económicos, dicen, pero además que sepan leer y escribir. Y se impone la prueba del alfabetismo. Esa prueba del alfabetismo que se repite en la Constitución de 1821, pero que luego se da un margen de 18 años para que las personas puedan formarse. Entonces, siempre, digamos, cuando hablamos aquí de pueblo, aunque no se sintieran, entre comillas, pueblo, pues solo los que tenían cierto capital económico eran, en últimas, los que mandaban dentro del sistema, desconociendo así una universalidad de derechos y deberes para las personas en general, que solo llegaría dentro de estas etapas o ciclos históricos del Estado, prácticamente hasta el Estado social y democrático de derecho. Muy interesante, profesor Olano, ver cómo afortunadamente hemos ampliado ese concepto de pueblo. Yo quisiera que usted nos ilustrara un poco acerca de los elementos distintivos, si los hay, o los vasos comunicantes, si los hay, de las corrientes federalistas de estos primeros años del siglo XIX y las corrientes federalistas de la segunda mitad del siglo XIX. Y simplemente pongo un ejemplo que a mí personalmente me llama la atención, pero quisiera que usted nos ilustrara con más elementos de esta naturaleza, y es, yo concluyo de su exposición que los federalistas de la primera mitad del siglo XIX fueron federalistas que convivían pacíficamente con la Iglesia Católica, que no solamente convivían pacíficamente con la Iglesia Católica, sino que las constituciones federalistas pues
las dictaban, entre otras cosas, en nombre de Dios. Es decir, el Estado confesional pues era un Estado admitido dentro de los cánones federalistas. Mi percepción acerca de la relación entre la religión católica, la Iglesia católica y el federalismo de la segunda mitad del siglo XIX es distinta. Un periodo en el que se expulsan a los jesuitas de nuestro territorio, no sé si a una otra comunidad religiosa también la expulsaron, en donde se dieron las famosas medidas de desamortización de bienes de manos muertas, y en donde finalmente en 1885 llega el centralismo otra vez al poder de la mano de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica le había ido muy mal en el periodo federal. Entonces, ahí encuentro como esas diferencias. No sé si usted nos podría explicar un poco esas diferencias, a qué se deben, y si encontramos otras diferencias o otras similitudes entre esos dos grandes momentos federalistas de nuestra historia. Sí, doctora Paula, pues precisamente en ese primer cuarto del siglo XIX hay un control de los criollos en el poder, pero de quienes estaban, digamos, en un nivel de aristocracia económica e intelectual que suponía el que algunos, aunque eran autodidactos, otros habían pasado por los dos colegios mayores de San Bartolomé, del Rosario, o por incluso los estudios de San Carlos, que ya habían desaparecido un poco antes. Para entrar a esos colegios mayores se debía acreditar la prueba de nobleza, es decir, la pureza de la sangre por los cuatro costados. O sea, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos. Se entraba con árbol genealógico. ¿Qué ocurre después en la segunda mitad del siglo XIX? Viene, entre otras, la liberación de los esclavos. Ya está el decreto de manumisión en 1821 para todos los que cumplan 21 años de ahí en adelante, nacidos de las mujeres esclavas. Otros van adquiriendo por compra su libertad, pero pues esto hace que muchos que tenían minas, que tenían diferentes explotaciones económicas, vieran mermada la mano de obra porque ya no podían abusar de ella sin pago, sino tendrían que entrar a pagar. Entonces, claro, viene ese federalismo de la segunda mitad, viene con una liberación de esclavos, viene con una búsqueda del control económico de las regiones. Hay muchísimas guerras regionales que son, digamos, entre finqueros, por así decirlo, porque la mina de los Mosquera y la mina de los Obando y cosas por el estilo. Y además se rompe con un régimen de patronato que venía establecido desde esas capitulaciones santafesinas que ya mencioné, pero entre otras también por los primeros documentos de derecho internacional que rigieron para nuestro territorio, firmados en mayo de 1493, como son, entre otras, las bulas Intercetera, la bula Eximia Devotionis, la bula Dum Siquidem, firmadas pues por el Papa Borgia, con los reinos de Portugal y de la España que empieza a constituirse. Entonces siempre existía ese compromiso y aquí dicen después, no, pero ¿por qué ese compromiso? ¿Por qué una relación tan estrecha con unas órdenes que nos dé la Iglesia? ¿Por qué una serie de beneficios también para las actividades eclesiásticas? Si yo hoy en día lo que quiero es enriquecerme de mis minas, ¿y por qué tengo que dar el diezmo correspondiente? Pensando, entre otras, en el general Mosquera. Entonces viene esa ruptura total y particularmente el propio Mosquera, hasta con su hermano, el arzobispo Mosquera, que al parecer fue cardenal impector, es decir, nunca se proclamó su cardenalato, y que es expulsado por su propio hermano del país, pero también con el propósito no solo que no le quedara nada a la arquidiócesis de Popayán, sino tampoco que no le quedara nada a su hermano, porque había un afán económico.
Y ahí es donde viene también, entre otras, esa guerra de los conventos de 1845, la manumisión de los bienes de manos muertas, de acuerdo con el decreto, para pasarlos a manos vivas, pero desafortunadamente no había, o no estaba el pensamiento de hacer una reforma rural integral, así como podríamos hoy en día pensar, acordándonos del punto 3 de los acuerdos de La Habana y Teatro Colón, sino pasárselo de las manos muertas a las manos vivas. ¿Y quién era el vivo? El terrateniente que quería seguir explotando y gobernando su propia parcela. Parcelas que vienen a ser los 8 estados, los 9 estados, tanto así que pues, el régimen federal hace que exista entonces Cundinamarca, Boyacá, Bolívar, Antioquia, Magdalena, Santander, Cauca, Cauca, Panamá y Tolima. Tolima que luego es cercenado de la provincia del Cauca también por el propio Tomás Cipriano de Mosquera, cuando en 1861 se proclama como presidente provisorio de los Estados Unidos de la Nueva Granada y luego como presidente de los Estados Unidos de Colombia, generándose entre otras un conflicto fratricida en proporción a la población, podríamos decir que incluso mucho mayor a los, al parecer, bueno, muchos más, 200.000 víctimas de la época de la violencia que culmina con la suscripción de los tratados hace algunos años. Muchas gracias, profesor Olano. Quiero aprovechar para saludar a todas las personas que nos siguen, especialmente a los estudiantes que desde partes del país están siguiendo esta maravillosa conferencia. Y quisiera, ya se nos acerca el tiempo, se nos finaliza el tiempo lastimosamente, quisiera hacer una pregunta al público que ato a una cosa que algo que usted nos dijo es lo siguiente, usted nos provocaba diciendo, ¿qué hubiera pasado si en 1821 pues hubiera triunfado el federalismo? Y entonces yo tiro un poco de la cuerda y me vengo más cerca y digo, ¿qué hubiera pasado si en 1991 hubiera triunfado el federalismo? Porque no nos olvidemos que hubo proyectos en la Asamblea Nacional Constituyente de Estado federal, Estado regional y Estado unitario. Claro, no tenemos aquí una bola de cristal para saber qué hubiese pasado, sí, pero ato eso, esas reflexiones o esas provocaciones acerca de si nuestro destino sería distinto, con una pregunta que nos hace Jonathan Alarcón y nos dice, profesor Olano, en su concepto, ¿sería mejor un Estado federal para Colombia? Usted le tocó, profesor Olano, confesarse. ¿Usted es federalista o es centralista? ¿Y cómo ve ese modelo territorial? ¿Cree que para Colombia sería beneficioso una reforma en ese sentido? Sí, sería muy beneficioso. Yo quiero rescatar precisamente el pensamiento de un gran profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Colombia, que luego fue presidente de la República. Se llamó Alfonso López. Él hablaba del federalismo. A su vez, que de otro gran profesor, nuestro maestro Jaime Vidal Perdomo, hablaba del federalismo. El doctor Carlos Restrepo Piedrahita consideró el federalismo. El maestro Germán Arciniegas escribió sobre la necesidad del federalismo. El doctor Fernando Inestrosa habló del federalismo. Entonces, pues yo lógicamente no estoy a la altura de estos grandes pensadores del siglo XX, pero el federalismo hubiese sido una forma muy importante de desarrollar la actividad política y de entrega de funciones desde el mismo momento, entrega de funciones a los municipios desde el mismo momento de la Carta del 86, cuando en esos 18 puntos de la reforma dice se le trasladan grandes facultades administrativas a los municipios. Y luego en el 91, cuando se habla del municipio como
célula fundamental del Estado, faltó precisamente el que se hubiera pensado concretamente en un régimen de regionalización o de provincias que hubiese modificado, como quiso el gran sociólogo constituyente Orlando Falsborda, que se reconstituyera el mapa de la República. Yo lo digo por una razón, soy de Tunja. Nunca, bueno, he estado de pasada en Puerto Boyacá. Nunca he estado en Cubará. Cuando el himno de Boyacá habla de occidente a la Pampa Solar, es decir, de Cubará a Puerto Boyacá, el UBA de Cubará no tiene nada que ver con el ribereño del río Magdalena en Puerto Boyacá. Entonces sí hace falta la federalización, ojalá los proyectos de la Comisión de Ordenamiento Territorial en el Congreso de la República, que han tenido poco éxito, se revivan y consideremos, frente a la lucha de política de las propias regiones, el que el interés general siempre debe prevalecer al particular. Y el que haya, por ejemplo, un departamento del Magdalena Medio con Doradal, La Dorada, Puerto Boyacá, puede ser mucho más benéfico que tener esos municipios en Caldas o en el sur de Antioquia o en el occidente de Boyacá. Que tener municipios del sur del Cesar, que son más santanderianos que vallenatos, unidos con alguna otra región, también sea importante. Entonces, y que también, como existió en su momento el Departamento Administrativo de Intendencias y Comisarías, el DAINCO, que buscaba darle cierta importancia a lo que luego con la Carta del 91 se vino a conocer como la Nueva Colombia o la Media Colombia, también sería muy importante para lograr, entre otras, dos sueños. Un sueño que se tuvo con la ley de Angostura de 1819 de construir una capital equidistante a todos los departamentos. Departamentos en ese momento eran Cundinamarca, Venezuela y Quito, con el nombre de Ciudad Bolívar. Y otro sueño que tuvo en 1982 Belisario Betancur de construir la ciudad del futuro en el oriente colombiano, en las selvas colombianas, bajo el nombre de Marandúa. Si esos sueños y entre otras también el proyecto de Nariño de los trazados longitudinales para el acceso de todas las provincias al mar hubiesen tenido éxito, el destino de nuestro país también habría sido diferente en lo económico e igualmente también en lo político, lo lógico y en lo histórico, naturalmente. Bueno, profesor Olano, pues muchas gracias. No podíamos terminar de una mejor manera con ese conocimiento suyo, además de la geografía de nuestro país, que nos invita a reflexionar acerca de si en pleno siglo XXI continuamos teniendo un país con más territorio que Estado. Quizás es una reflexión que no debería darse en pleno siglo XXI, que es propicia de los inicios de nuestra república, pero hoy nos seguimos preguntando esto y con ocasión de estos 30 años de la Constitución, sin lugar a dudas, nos llevan a reflexionar sobre ese título 11 de la Constitución y ese modelo territorial concedido en el año 91 y estos 30 años de desarrollo a dónde nos han llevado. Así que yo pues tengo que confesar que yo me quedaría con usted aquí hablando hasta medianoche porque me dieron en la vena del gusto, me encanta el tema y sé que a nuestros, iba a decir oyentes, como si fuera yo del siglo XV más o menos, a nuestros seguidores, soy vieja pero no tanto, a nuestros seguidores, que seguramente también estuvieron encantados y esperamos tener otros escenarios para seguir conversando con usted. Quisiera entonces simplemente dar por finalizado nuestro conversatorio de hoy, agradecer esta magnífica intervención del profesor Olano que nos llena de reflexiones acerca de nuestro modelo territorial pasado, presente y futuro y invitarlos. Les recuerdo que el próximo viernes 17 de septiembre
El invitado es el doctor Mario Alberto Cajas Sarria, con quien conversaremos acerca de la construcción del control judicial de constitucionalidad en Colombia, 1910-1991. Quedan invitadas e invitados a esa nueva cita el 17 de septiembre. Seguimos conectados con la historia constitucional. Hasta pronto. Muchas gracias.